Bueno gente, Kamaru Usman contra Khamzat Chimaev, una pelea que trajo un poco de revuelo, ¿no?, en los últimos días, porque evidentemente venía con mucho hype esa pelea de Khamzat Chimaev contra Paulo Costa. Al final pues se termina cayendo la pelea, o sea, se termina cayendo el peleador, Paulo Costa me refiero, por una infección en el codo, por estafilococos, etc. Y bueno, pues la pelea al final termina siendo reemplazado, el peleador termina siendo reemplazado por Kamaru Usman. Una pelea que, como ya les dije en videos anteriores, era una pelea que todo el mundo quería ver en 170 libras, pero que al final nunca se dio por X razones, por las que fuera en su momento. Pero ahora tuvimos la pelea y desde mi punto de vista, pues hay sentimientos encontrados. Como todos ustedes saben, a mí Kamaru Usman como peleador no me desagrada, es un tipo que me agrada como peleador, incluso como persona también por sus creencias en cuanto a la familia, etc. Lo importante que es la familia para él y todas esas cosas. Y eso está bien, yo comparto este tipo de pensamientos. Y en la jaula también es un peleador que a mí me llama mucho la atención. Es un peleador sumamente dominante, que fue sumamente dominante en la división de las 170 libras. Y que iba a ver qué pasaba en esta división superior, iba a ver qué podía mostrar en esta división superior. Evidentemente no hay que dar excusas de nada de lo que ocurrió. Él termina perdiendo esa pelea contra Khamzat Chimaev, ¿ok? No hay que dar excusas. Esto de 12 días de antelación no hubieses tomado la pelea. Es algo un poco parecido, ¿no?, a lo de que ocurrió con precisamente la pelea estelar, ¿no?, entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski. No hay excusas, perdiste la pelea, la perdiste. Esto de los 12 días de anticipación, directamente no hubieran aceptado la pelea. Pero desde mi punto de vista, Kamaru Usman no se vio del todo mal. Un tipo que ya tiene una cierta edad, ¿ok? Un tipo que ha perdido 2 peleas consecutivas, en este caso ya son 3, pero antes de esta pelea tenía 2 derrotas consecutivas y las 2 fueron contra el mismo peleador, Leon Edwards, una por un KO espectacular y una por puntos, por una decisión unánime. Las 2 fueron por el cinturón, o sea, fueron, desde mi punto de vista, 2 derrotas que le afectaron bastante en lo que es la parte psicológica. También la física en la parte del KO, evidentemente, pero más en lo que es lo psicológico. Khamzat Chimaev venía con un hype sumamente tremendo. Todo el mundo estaba claro, incluso lo dijimos en el canal, en las predicciones que hicimos para esta pelea. Es una pelea que Kamaru Usman tenía muchísimas probabilidades de perderla, ¿ok? Yo di como favorito a Khamzat Chimaev un 55-45 y evidentemente ganó la pelea. No ganó sumamente sobrado, ¿ok? Incluso hubo un árbitro, hubo un juez de los que dan las tarjetas, hubo uno de ellos que dio incluso un empate, ¿ok? O sea, que fácilmente pudo haber sido una pelea bastante cerrada. O sea, incluso pudieron haber dado hasta un empate. Desde mi punto de vista, un empate en general hubiese estado mal, porque Khamzat Chimaev en ese primer asalto se lo lleva a todas luces y se lo lleva como para un 10-8 desde mi punto de vista. Fue un dominio absoluto, fue un dominio absoluto. Kamaru Usman creo que logró conectar como 3 golpes nada más y se comió pues un montón con ese ground pound que tiene Khamzat Chimaev, consiguió derribos, etc. Un tipo que solamente lo habían logrado derribar una sola ocasión, me refiero a Kamaru Usman, que fue precisamente Leon Edwards. Tenía una defensa contra derribo sumamente imbatible y ahora Khamzat Chimaev le hizo un poco lo que él le hacía a otros peleadores, sobre todo en ese primer asalto. Lo llevó al suelo y lo dominó por completo en el suelo. Ahora, a pesar de que lo dominó por completo en el suelo, incluso me atrevo a decir que en instancias se veía incómodo, me refiero a Khamzat Chimaev, porque Kamaru Usman lograba tomar posiciones a pesar de que tenía a Khamzat Chimaev encima, un tipo que pesa bastante, un tipo que le logró tomar la espalda, incluso esto es evidente, pero que a pesar de todo esto, a pesar de que estaba en posiciones de desventaja, etc., Kamaru Usman defendió sumamente bien cada una de las posiciones de desventaja en las cuales él se encontraba en ese primer asalto. Cuando le toma la espalda, toma una posición de 4 puntos muy parecida a la lucha grecorromana, ¿no?, esos 4 puntos, y se impulsa hacia adelante para intentar descolocar un poco a Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev en todo momento intentando meter los ganchos, o sea, todos los intentos de sumisión que logró intentar, ¿ok?, más no logró concretar ninguno evidentemente, pero sí metió todo el tiempo los ganchos e intentó buscar ese mataleón en todo momento. Incluso Kamaru Usman, para sacárselo de encima ya cuando se paran, pues hace como una especie de slam hacia adelante, hace como un flip hacia adelante, ¿no? Y logra quitarse de encima de esta forma a Khamzat Chimaev. O sea, espectacular, espectacular lo que ocurrió en ese primer asalto, porque vimos por un lado un Khamzat Chimaev con mucha intensidad, ¿ok? Y por otro lado vimos un Kamaru Usman que te puede defender, que es un tipo que está a otro nivel de lucha porque pudo defender todo lo que Khamzat Chimaev le proponía. Cualquier otro peleador hubiese sido sometido en ese primer asalto con esos intentos de mataleón que logró conseguir Khamzat Chimaev. Ya si pasamos un segundo asalto, ¿no?, se vio un poco mal, para no decir bastante mal desde mi punto de vista, en el striking, cuando de striking se refiere, ¿no?, a la pelea de pie a Khamzat Chimaev. Se vio mal. Kamaru Usman evidentemente tiene un boxeo bastante fino, bastante entrenado, tiene un boxeo desde mi punto de vista muy depurado, muy ortodoxo, y con ese jab
a pesar de que Kamaru Usman era el tipo más pequeño, de menos alcance, lograba conectar mucho mejor el jab de lo que lograba conectar Khamzat Chimaev. Los dos tuvieron ciertos intercambios, etcétera, pero evidentemente el que sacó mejor parte desde mi punto de vista en ese segundo asalto fue Kamaru Usman. Conectó mucho más que Khamzat Chimaev. Ya en el tercero, evidentemente, yo pudiera dar incluso un empate en ese tercer asalto. Evidentemente el segundo asalto fue un 10-9, no fue para nada un 10-8, fue un 10-9 a favor desde mi punto de vista de Kamaru Usman. Y ya en el tercero, que es donde se decanta la balanza, pues yo daría un empate, si se quiere un empate, ¿ok? Si se quiere. Si no, pues yo se lo daría a Khamzat Chimaev también, evidentemente. Porque Khamzat Chimaev logra varios derribos en ese tercer asalto, logra dominar un poco a Kamaru Usman, logra hacerle también un gran pound. Y ya en lo último, pues Kamaru Usman con esos intercambios saca la mejor parte, ¿no? En esos últimos segundos saca la mejor parte, porque Khamzat Chimaev lo único que hace es bajar la cabeza y empezar a tirar volados como si estuviera nadando. Yo creo que esto es algo peligroso de hacer contra un tipo que tiene un buen boxeo, que tiene un boxeo depurado como el que tiene Kamaru Usman. En todo momento, por lo menos desde el segundo asalto y el tercer asalto, cuando la pelea se quedaba de pie, yo estaba al borde del asiento porque dije en cualquier momento se viene un caos. Kamaru Usman, como todos ustedes saben, es un tipo que tiene fuerza de pegada. Él pega fuerte. Vimos lo que le hizo, por ejemplo, a Jorge Masvidal, que lo cruzó completo y lo noqueó, pero frío. ¿Okay? Entonces yo dije que en cualquier momento esto pudo haber pasado. Sin embargo, yo creo que Khamzat Chimaev es un tipo que tiene buena capacidad de asimilación de golpes. Por ejemplo, lo que le aguantó a Gilbert Burns en las 170 libras, considerando un corte de peso sumamente incisivo. ¿Okay? Considerando todo esto, los golpes que le logró aguantar a Gilbert Burns fueron considerables. Considerando también, evidentemente, que Gilbert Burns es un tipo que tiene también una fuerza de pegada bastante considerable, bastante buena, bastante fuerte. Él tiene peleas de un solo golpe, que ha tumbado a sus rivales de un solo golpe, los ha dejado frío. Por lo tanto, eso es un buen medidor, o eso fue un buen medidor. Ahora con Kamaru Usman, pues algo de lo mismo. Logró Kamaru Usman conectar golpes de poder, conectar golpes significativos, golpes limpios y secos al rostro, por ejemplo, de Khamzat Chimaev, perdón. Pero al final de cuentas no logró derribarlo, ¿no? Y al final de cuentas el que termina por llevarse la pelea fue Khamzat Chimaev. Ahora, si esta pelea, con todos los 12 días de anticipación que solamente tuvo Kamaru Usman para entrenar y todas estas cosas, ya como les dije, no tomando en cuenta que esto va a ser excusas, esto para nada son excusas, pero si esta pelea hubiese sido a 5 asaltos, si esta pelea hubiese sido a campeonato, como está acostumbrado a Kamaru Usman, yo creo que otro gallo hubiese cantado, porque ya veíamos, sobre todo en ese tercer asalto, a un Khamzat Chimaev bastante desgastado, bastante cansado. Si bien lo vimos un poco mejor que con Gilbert Burns en cuanto a, yo creo que organizarse un poco con su cardio, lo vimos mucho mejor ahora, lo vimos un poco más organizado, menos a lo loco en cuanto a tirar golpes a lo loco por ahí para allá y desgastarse absolutamente. Esto no fue así, ¿ok? Se supo controlar mucho más, se supo dosificar un poco más ese cardio que tiene él, que no es ese gran cardio ni mucho menos, que contra Gilbert Burns. O sea, hubo una madurez. Okay, pero yo esperaba incluso hasta un poco más. Yo esperaba incluso una finalización, porque si bien tuvo muchísimo tiempo de inactividad, Khamzat Chimaev, me refiero, tuvo muchísimo tiempo para prepararse, incluso hizo un campamento de pelea para Paulo Costa. Yo sé que no es lo mismo, yo sé que son dos peleadores sumamente diferentes, me refiero a Kamaru Usman y me refiero a Paulo Costa como rivales para Khamzat Chimaev. Son peleadores que ofrecen diferentes cosas, que tienen diferentes estilos de pelea, todo esto está perfecto, pero yo creo que solamente con 12 días de anticipación que tuvo precisamente Kamaru Usman para esta pelea, se desempeñó bastante bien. Se desempeñó muy bien, al punto que yo les digo que si esa pelea hubiese sido a 5 asaltos, ok, que muy probablemente va a ser lo que tenga Khamzat Chimaev en su próxima pelea en esa división de las 185 libras, va a tener una pelea titular, muy probablemente por el cinturón contra Strickland, pero va a ser a 5 asaltos, ok, y yo creo que contra Kamaru Usman a 5 asaltos, ese cuarto y quinto no iba a haber lucha, no iba a haber wrestling. Kamaru Usman se lo iba a comer por una pata en el striking, porque en el segundo asalto lo estaba mayoreando con el striking, me refiero, con la pelea de pie, con ese boxeo que tiene tan bueno Kamaru Usman. Entonces yo creo que si la pelea continuaba cuarto y quinto asalto, Kamaru Usman lo iba a pasar por arriba. Ahora bien, hay que tomar en consideración que la preparación fue para 3 asaltos, evidentemente, no para 5. Pero, ¿quién quita, desde mi punto de vista, que Khamzat Chimaev va a hacer exactamente lo mismo que hace en sus peleas de 3 asaltos, va a hacer exactamente lo mismo con una pelea de 5 asaltos? Se va a ir desde un principio a intentar el derribo, lo va a conseguir porque es un tipo sumamente bueno, que tiene una fuerza loca, tiene una fuerza brutal a la hora de levantar a sus rivales y tirarlo. Gente, logró derribar a Kamaru Usman en 4 ocasiones dentro de la pelea. Esto es algo sumamente importante. Yo creo que a Strickland lo derriba fácilmente, pero si no logra
finalizar a su contrincante en ese primer asalto, ya el segundo empieza a estar cuesta arriba, el tercero un poco más cuesta arriba, porque te desgastas muchísimo en ese primer asalto con esos intentos de sumisión, logrando tomar posiciones, logrando hacer ground and pound, logrando hacer derribos. Todas estas cosas, todos estos juegos de suelo es sumamente desgastante para ambos peleadores, no solamente para el que esté recibiendo todo el daño, sino también para el que está haciendo las técnicas, en este caso Khamzat Chimaev. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración, pero yo creo que con el estilo loco de pelea que tiene este Khamzat Chimaev, muy probablemente va a ser exactamente lo mismo en una pelea de 5 asaltos, y creo que es algo peligroso, porque si no logras someter a tu rival, ¿quién quita y te noquee en ese cuarto asalto? ¿Quién quita y te noquee en ese quinto asalto? ¿O quién quita y te pasa por encima en el striking en el cuarto y el quinto asalto? Hay que tomar en consideración todo esto, pero desde mi punto de vista Kamaru Usman se vio bastante bien, a pesar de que perdió la pelea. Evidentemente Khamzat Chimaev se vio muy bien porque, claro, tuvo todo el campamento, etc. No me son excusa, hizo lo que tenía que hacer, ¿ok? Esto que no quepa duda, ¿no? De que hizo lo que tenía que hacer, ganó su pelea, ¿ok? Tuvo dominio sobre Kamaru Usman en ciertas ocasiones de la pelea, pero Kamaru Usman supo aprovechar las ventajas que él tiene en cuanto a striking se refiere, con respecto evidentemente a Khamzat Chimaev. Hay algunas personas que estuvieron hablando, y esto es para terminar el video, sobre un retiro de Kamaru Usman. Yo creo que Kamaru Usman está lejos todavía de retirarse. O sea, se vio muy bien, gente, con 12 días solamente de anticipación contra un tipo que tuvo un campamento de pelea completo. ¿Okay? Completo con todas las de la ley, en una división superior a la cual Kamaru Usman está adaptado a pelear. O sea, división superior, esto identifica superior peso, diferente fuerza de pegada, diferente capacidad para derribar a tus adversarios, se implica más fuerza. Todas estas cosas no hicieron suficiente mella desde mi punto de vista en Kamaru Usman como para decir que tiene que retirarse. Creo que hizo un papel sumamente bueno, desempeñó un papel sumamente bueno en esa pelea, ¿ok? Que no hay que quitarle ningún tipo de mérito desde mi punto de vista a lo que logró defender Kamaru Usman. Perdió la pelea, sí, está bien, pero no se vio tan mal como muchas personas pensaron que iba a ocurrir. Yo lo tenía claro, Kamaru Usman podía haber hecho cosas buenas en la pelea, y de hecho hizo cosas interesantes en esta pelea. Por eso yo daba un 55-45 a favor de Khamzat Chimaev, porque Kamaru Usman es un tipo sumamente bueno y evidenció lo que es la diferencia de niveles en cuanto a lucha se refiere en comparación a otros peleadores que precisamente Khamzat Chimaev los ha sometido de manera fácil, de manera espectacular y sumamente fácil, sumamente rápido. No lo pudo hacer contra Kamaru Usman. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.